Imagina que abres una puerta y, al cruzarla, te encuentras con un mundo que ya no es el tuyo, pero que al mismo tiempo se siente ciertamente familiar. Los universos paralelos es un concepto fascinante donde existen versiones alternas de nuestra realidad. Y aunque parezca una idea extraída de películas como Interestelar o Doctor Strange, lo cierto es que hay testimonios reales que afirman haber tocado, sentido o incluso vivido en otras realidades. Estos relatos no son meras fantasías, son experiencias de personas comunes que han descrito cada detalle, dejando perplejos a científicos, psicólogos y teóricos. Son diferentes tipos de conciencias. Algunos de estos casos, debo decir, te parecerán inquietantes, otros extraordinarios, pero todos te harán cuestionar qué tan sólidos son los límites de nuestra realidad. Número 1. En 1954, un hombre bien vestido llegó al aeropuerto de Haneda, en Japón, con un pasaporte en mano. Hasta aquí, todo normal, pero el documento indicaba que el hombre provenía de Taurés, un país que no existe en ningún mapa del mundo. Las autoridades desconcertadas le pidieron señalar su país en un globo terráqueo. Sin dudar, señaló la región de Andorra, en Europa, pero insistió que su realidad, ese lugar se llamaba Taurés y era una nación milenaria. El hombre hablaba varios idiomas y su pasaporte tenía sellos de viajes previos a países reales como Japón y Francia. Incluso llevaba consigo monedas y billetes que no pertenecían a ninguna nación conocida. Y a medida que las autoridades investigaban el caso, lo alojaron en un hotel bajo vigilancia y, así, al día siguiente, de manera sorpresiva, el hombre y todos sus documentos de pronto desaparecieron sin dejar rastro. ¿Fue un error? ¿Un fraude o simplemente un deslizamiento accidental entre dimensiones? Nadie lo sabe, pero el caso del hombre de Taurés sigue siendo uno de los relatos más extraños y documentados de contacto con lo inexplicable. Pero ejemplos como este hay muchos. Ejemplos donde de pronto parecen haber saltado entre realidades las personas, habiendo llegado a mundos que ni siquiera imaginaban, pero que irónicamente se parece tanto al suyo. Número 2. En 1988, una mujer estadounidense llamada Carol Chase McHenley conducía hacia su casa en California cuando decidió desviarse hacia el pueblo de Riverside, donde había crecido. Al llegar, notó que algo estaba muy mal. Las calles estaban en el lugar correcto, pero los edificios eran distintos. Las tiendas que recordaba en su infancia habían desaparecido y las casas parecían más modernas de lo que deberían ser. Carol intentó visitar la tumba de su familia en el cementerio local, pero sorpresivamente no pudo encontrarla. El cementerio simplemente no existía. Perturbada naturalmente, volvió a la carretera y dejó el pueblo atrás. Sin embargo, días después, cuando regresó con un amigo, Riverside era exactamente como lo recordaba. Un desliz en el tiempo, una ilusión. ¿O realmente fue aquello un vistazo a un universo paralelo donde las cosas habían tomado un rumbo distinto? Número 3. No todas las experiencias con universos paralelos ocurren al azar. En los años 80, el científico ruso Nikolai Kozyrev realizó una serie de experimentos utilizando espejos curvados. Según su teoría, estas estructuras podían manipular el tiempo y el espacio, creando condiciones para acceder a otras dimensiones. Los resultados fueron inquietantes. Varios participantes aseguraron haber tenido visiones de paisajes desconocidos, figuras humanas extrañas e incluso eventos que parecían ocurrir en otra línea temporal. Y aunque estas afirmaciones no han sido verificadas por la ciencia convencional, los espejos de Kozyrev siguen siendo un tema de interés para quienes estudian fenómenos interdimensionales. ¿Acaso pueden los espejos actuar como portales a otros mundos?
Nadie lo sabe con certeza, pero este experimento nos recuerda que las fronteras de la realidad son más frágiles de lo que pensamos. ¿Hasta dónde todo lo que ves es real? ¿Cuántas realidades posibles existen? Afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía. Número 4. En 2008, Lerina García, una mujer española, despertó una mañana y supo que algo estaba mal. Su cama, su ropa, incluso su rutina, parecían perfectamente normales, pero pequeños detalles comenzaron a acumularse. En su trabajo, por ejemplo, los proyectos en los que había trabajado durante meses no existían. Habían desaparecido por completo. Su pareja, con quien llevaba muchos años, no recordaba haber estado con ella. Y sus vecinos parecía que jamás la habían visto. Convencida de que algo inexplicable había sucedido, Lerina buscó ayuda psicológica, pero los médicos no encontraron nada anormal. Finalmente llegó a la conclusión de que, de alguna manera, había despertado en un universo paralelo, un universo casi idéntico al suyo, pero con diferencias cruciales. El caso se ha vuelto famoso en foros y comunidades en línea donde se debate si su experiencia fue real, un fenómeno psicológico desconocido o simplemente un error en nuestra percepción de la realidad. Número 5. Ong's Hat, una pequeña y desolada aldea de Nueva Jersey, en Estados Unidos, se ha convertido en el epicentro de uno de los relatos más extraños sobre universos paralelos y, aunque hoy es un lugar prácticamente abandonado, las leyendas cuentan que en los años 70, un grupo de científicos excéntricos estableció allí un laboratorio secreto donde experimentaban con la posibilidad de viajar a otros universos. Según la historia, los científicos crearon un dispositivo llamado el Egg, una estructura que, al ser activada, permitía a una persona transportarse a otra dimensión. La teoría es que estos experimentos no solo tuvieron éxito, sino que algunos de los científicos decidieron quedarse en esos mundos alternativos. El caso de Ong's Hat ha sido desestimado como una mezcla de conspiraciones y ficción, pero lo extraño es que incluso hoy hay visitantes que aseguran sentir una energía inusual en el área. Es como si el lugar hubiera quedado marcado por las prácticas que allí ocurrieron. Algunos excursionistas, de hecho, han reportado pérdida de tiempo, alucinaciones y la sensación de haber sido observados desde una capa invisible. ¿Es solo un mito moderno o una advertencia de que los portales entre dimensiones podrían estar más cerca de lo que pensamos? ¿Acaso la zona del silencio estaría conectada con este tipo de fenómenos? Número 6. En 1972, un grupo de amigos viajaba por el destino de Utah cuando decidieron tomar un desvío en lo que parecía ser una carretera secundaria desconocida. Según el relato de Larry F., uno de los testigos, el camino pronto se volvió extraño. Las señales de tránsito no tenían inscripciones, los postes eléctricos parecían estar hechos de materiales desconocidos y la flora del área cambió de forma radical. Pero lo más impactante ocurrió cuando llegaron a lo que parecía ser un pequeño pueblo. Las casas tenían diseños inusuales y los habitantes, aunque humanos, vestían ropa extraña y los miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Uno de los amigos sugirió detenerse para pedir indicaciones, pero antes de que pudieran bajarse del coche, notaron que varios de los locales comenzaron a acercarse lentamente, tan lento como si quisieran evitar que se fueran. Presas del pánico, los amigos dieron marcha atrás y huyeron, y cuando intentaron regresar al lugar días después, no encontraron rastro de la carretera ni del pueblo. El caso de las calles de Gadianton, como se ha bautizado esta experiencia, ha sido interpretado como un encuentro con un universo paralelo, una realidad alterna que se cruzó momentáneamente con la nuestra. En distintas partes del mundo existen lugares rodeados de misterio, conocidos por ser escenarios de fenómenos que muchos
atribuyen a este fenómeno dimensiones desconocidas. Uno de ellos, como mencioné anteriormente, es la zona del silencio, en el desierto de Chihuahua, en México, donde se reportan anomalías magnéticas, desapariciones inexplicables y relatos de encuentros con seres extraños. En Escocia, el famoso Triángulo de Falkirk es un punto caliente para avistamientos y experiencias fuera de lo normal, con testigos que describen las luces inexplicables y sensaciones de distorsión temporal. En Estados Unidos, el Triángulo de Nevada, hoy hogar de la mítica Área 51, ha sido escenario de múltiples desapariciones de aviones y relatos de viajeros que aseguran haber visto paisajes que no deberían estar allí. Incluso en Europa, la región de Hesdalen, en Noruega, conocida por sus misteriosas luces, ha sido interpretada como un posible punto de contacto con otras realidades. Estos lugares nos recuerdan que hay rincones de nuestro mundo donde lo inexplicable parece ser la regla, la norma. Número 7. Muchas personas deciden no creer en este tipo de casos precisamente por falta de pruebas. Sin embargo, el último caso, el que estamos ahora por explorar, tiene una prueba que, aunque simple, podría probar que el caso es real. En 2009, un hombre llamado James Richards aseguró haber tenido un encuentro insólito que involucraba a nada menos que los Beatles, pero no los que conocemos. No. Según su relato, mientras conducía por una carretera en California, cerca del Puerto Canyon, James tuvo un accidente al intentar perseguir a su perro que había salido corriendo hacia el campo. De pronto se cayó y, al desmayarse por el golpe, despertó en un lugar extraño, siendo atendido por un hombre que se presentó como Jonas. Jonas, según el relato, afirmó venir de un universo paralelo donde muchas cosas eran similares, pero con diferencias notables. Una de las más impactantes fue su afirmación de que, en su realidad, los Beatles nunca se separaron y continuaron haciendo música juntos. Jonas mostró a James un dispositivo que reproducía un cassette titulado Everyday Chemistry, un supuesto álbum de los Beatles que jamás existió en nuestro mundo. Richards afirmó que logró llevarse el cassette de regreso a su dimensión y, más tarde, digitalizó el contenido subiéndolo a internet. El álbum incluye canciones que, según Richards, jamás fueron grabadas en nuestra realidad. Algunos críticos y expertos en música que han escuchado Everyday Chemistry creen que se trata de un mashup hábilmente elaborado con canciones de los proyectos solistas de los miembros de los Beatles. Incluso yo tengo un video hablando de eso, pero la pregunta persiste. ¿Cómo alguien podría haber anticipado este nivel de detalle? Pero tal vez un salto de dimensión no sea un salto físico espectacular, sino algo mucho más íntimo, un cambio profundo en nuestra realidad interna. Es decir, quizá cuando atravesamos transformaciones emocionales, mentales o espirituales, quizá también estamos cruzando a otra dimensión, una versión distinta de nuestra existencia. En este proceso, dejamos de ser visibles para las personas y situaciones que ya no vibran en nuestra nueva realidad, como si hubiéramos desaparecido de su mundo, como si ya no existiéramos en su realidad. Y al mismo tiempo, quizá, nos encontramos con nuevas personas, experiencias y escenarios que corresponden a la frecuencia de nuestra evolución. Y si esto es cierto, entonces cambiar de dimensión no requiere una máquina ni un portal, sino un salto en nuestra conciencia, una reconfiguración de quiénes somos y cómo percibimos el mundo. ¿Cuántas veces hemos cambiado de realidad sin siquiera darnos cuenta? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.